Hola chicos, vamos a hablar hoy acerca de etiología de la enfermedad periodontal, pero obviamente la etiología de tipo secundario. Y bueno, la etiología de la enfermedad periodontal, recuerden que se divide en dos, etiología de tipo primario y etiología de tipo secundario. La etiología de tipo primario es el biofilm, la placa microbiana, que ya en clases lo habíamos hablado de eso. Y dentro de la etiología secundaria, recuerden que la dividimos en dos, factores de tipo local y factores de tipo sistémico. Hoy es 16 de marzo. Grabé este video, pero no había podido subirlo al canal. Entonces, bueno, estos temas, algunos ya los habían expuesto y otros todavía no los han expuesto. Como en el grupo de las 10 y en el grupo de la algunos ya expusieron y otros no. O sea, es difícil separarlos y entonces por eso es que estoy hablando, o sea, de todos los temas en general. Y bueno, vamos a empezar con factores de tipo local. Y aquí vamos a mencionar a la materia alba, a la malposición dentaria, al apiñamiento dental, a los hábitos ocupacionales, a los hábitos, o sea, por ejemplo, como respirador bucal, inadecuada odontología restauradora, inadecuado tratamiento de ortodoncia, quemaduras por agentes químicos, tabaquismo, alcoholismo, órganos dentarios no reemplazados. O sea, el día de hoy vamos a tocar estos 11 puntos. Recuerden que hay factores de tipo local, que son los 11 que acabo de mencionar. Se los vuelvo a repetir: materia alba, malposición dentaria, apiñamiento dental, hábitos ocupacionales, hábitos, o sea, como por ejemplo respirador bucal, inadecuada odontología restauradora, tratamiento inadecuado de ortodoncia, quemaduras por agentes químicos, tabaquismo, alcoholismo y órganos dentarios no reemplazados. Y los factores de tipo sistémico también los vamos a ver, pero eso los vamos a ver en otra clase. Recuerden que ahí elegimos enfermedades como la diabetes, la hipertensión, factores hormonales, síndrome como el síndrome de Down. Entonces, bueno, y medicamentos, por eso lo vamos a ver posterior a otra clase. Hoy vamos a ver estos 11 factores de tipo local. Empezamos con el primero, la materia alba. La materia alba, por definición, va a ser un conjunto o un agregado de células epiteliales descamadas, de algunos restos de alimento, que en sus inicios puede o no contener microorganismos. Una vez que ya no está en sus inicios, sino que ya está establecida la materia alba, siempre va a contener microorganismos. Quiero que se fijen muy bien, porque a diferencia del biofilm, que ya lo vimos, la definición del biofilm es un conjunto de microorganismos, o sea, o son microorganismos exclusivamente, por eso se llama biofilm o placa microbiana. Y la materia alba, va a estar conformada por restos de células epiteliales, restos de células inflamatorias. También ya dijimos por algunas, bueno, no habíamos dicho glucoproteínas, proteínas, y también va a estar compuesta en sus inicios, puede o no contener microorganismos la materia alba, pero una vez que ya no está en sus inicios, siempre va a contener microorganismos y restos alimenticios. El biofilm no, son estrictamente microorganismos. Bueno, entonces eso es la materia alba. Ahora, a diferencia del biofilm, con relación a su estructura, la materia alba no tiene forma, es decir, es amorfa, no hay una forma establecida, mientras que el biofilm sí va a tener una estructura. Los microorganismos van a crecer en pequeños grupos de colonias o microcolonias. Los microorganismos también van a crecer a manera de red o empalizada, y entonces por eso es que van a estar sumamente adheridos, o sea, a los tejidos duros o a los tejidos blandos. Van a desmineralizar a los órganos dentarios y van a crecer perpendiculares. Recuerden que esta es una perpendicular al eje longitudinal del órgano dentario.
Mientras que estamos hablando de la materia alba como factor de tipo local, no tiene forma, o sea, crece así, o sea, como le da la gana, no tiene ninguna forma en específico. Al no tener una forma en específico, entonces quiere decir que con un simple chorro de agua o aire a presión, como si estuviéramos utilizando la jeringa triple, entonces hagan de cuenta que la materia alba se va a esparcir. Si el paciente estuviera utilizando un enjuague e hiciera un buche así como bastante activo o bastante fuerte, se retiraría un poquito de materia alba, pero de biofilm nunca. Entonces la materia alba sí se puede desprender con un simple chorro de agua o de aire a presión y el biofilm no se puede desprender, o sea, con un simple chorro de aire o de agua. Bueno, la otra característica es que la materia alba se puede ver a simple vista, o sea, la materia alba va a ser blanco, blanca, o sea, completamente blanca. Y se puede ver a simple vista desde el primer día. Digo, el segundo y el tercero, por supuesto que se va a poder observar. A menos que el paciente fume mucho o consuma mucho té o café, es entonces que la materia alba se puede ver de otro color. O por ejemplo, supongamos que toma un refresco de uva o de naranja, bueno, entonces se puede ver color uva o se puede ver color naranja, pero de lo contrario va a ser blanca. Y el biofilm se va a estar observando siempre blanco amarillento, o sea, como es el color de los órganos dentarios. El biofilm no se puede observar a simple vista el primero o el segundo día. Claro, nosotros a lo mejor como especialistas en periodoncia sí, o tal vez ustedes como estudiantes de estomatología, pues puedan observarla a partir del segundo día, pero un paciente no tiene esa capacidad porque no está acostumbrado, no está estudiando para eso. Entonces el paciente no va a poder ver el biofilm el primero o el segundo día, mientras que la materia alba sí la van a observar desde el primer día. La materia alba, al ser un conjunto, algo físico, de microorganismos, de restos alimenticios, no me refiero al frijol completo, al pedazo de perejil completo, de cilantro, o de jitomate, pero hagan de cuenta, o sea, las proteínas o el pedacito de carne que se está degradando, entonces, bueno, va a ser un sitio retentivo y como tiene proteínas y glucoproteínas también, eso va a hacer que sea un sitio como pegajoso, que nos sirve para atraer y además está obstruyendo, o sea, el paso por ejemplo, del líquido crevicular que no lo podemos observar, bueno, está presente, pero a la vez está obstruyendo también el paso de microorganismos que con la saliva van y vienen. Recuerden que ya vimos saliva, aunque no lo marca el programa, pero nosotros vimos saliva y ahí en la saliva nos dimos cuenta de las funciones que tenía, o sea, como si fuera un río para llevarse los microorganismos y los podemos pasar, o al estar hablando los podemos escupir. Ahorita que, bueno, estamos viendo esta clase por la pandemia del coronavirus, y decimos escupir, nosotros podemos decir, no, yo al hablar no escupo, todos, o sea, todos al hablar estamos liberando microorganismos y estos microorganismos, por ejemplo, al decir la letra F, prácticamente ustedes están aventando saliva, ustedes y una servidora, y se muerde el labio inclusive para decir la F, entonces ahí está saliendo saliva. Bueno, entonces eso es la materia alba, la hace sumamente irritante, o sea, por el hecho de que está obstruyendo, de que es algo físico y de que por tener glucoproteínas y proteoglucanos va a ser, o sea, atrayente y adherente para más microorganismos y por eso se considera que está irritando al periodonto. Recuerden que estamos hablando de los factores locales que incrementan la cantidad de biofilm, la cantidad de placa microbiana. Pasamos al segundo, es la malposición dentaria. La malposición dentaria es importante. Prácticamente recuerden que tener los dientes chuecos, o sea, en malposición, es una de las 3 patologías más comunes junto con enfermedad periodontal y con caries. Es común que todos tengamos malposición dentaria en un órgano dentario, en 2 o en los 28 o en los 32 órganos dentarios. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente que sea
bueno, tengo mi tipodonto aquí sosteniendo mi celular. Si tenemos un paciente que tiende a clase 2, que sería así, pues entonces obviamente que este paciente va a tener un overjet y un overbite considerable. No va a ser que estén ocluyendo de manera adecuada, o sea, todos los órganos dentarios. Es un paciente que también va a ser respirador vocal, que se está deshidratando la mucosa porque la boca, o sea, no puede hacer el cierre correcto como cuando alguien no está en clase 2. Entonces esto va a perjudicar a la encía. O si alguien al contrario es clase 3, o sea que los órganos dentarios de abajo estén sobresaliendo a los superiores y no está en una relación adecuada céntrica de una clase 1, entonces si está en clase 3, eso también le va a perjudicar porque ya dijimos que el periodonto se está resecando, se están deshidratando las mucosas y no se hace una adecuada oclusión, se queda aquí atrapada placa bacteriana, biofilm, materia alba, entonces eso va a perjudicar al paciente. O también, por ejemplo, si estamos pensando en un paciente que tenga los órganos dentarios a lo mejor como muy salidos, es clásico, ¿no? Por ejemplo, un canino que esté salido o los órganos dentarios que estén, ya saben, clásico, así como apiñados o al contrario, que tengan mucho espacio, eso también le va a dificultar la higiene al paciente. Otro factor local que se me estaba olvidando es el trauma de oclusión, que ahorita, bueno, al final vamos a hablar del aumentaríamos trauma de oclusión. Bueno, entonces eso, el tener apiñamiento dental, los dientes demasiado juntos, dificultan también al cepillado. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos cepillando este sitio y aquí los órganos dentarios estuvieran muy vestibularizados o al contrario, algunos hacia el igual, yo traigo la posición de mi cepillo y entonces no me va a abarcar todos los órganos dentarios. Ahí tengo que variar la posición del cepillo. Eso va a hacer que los órganos dentarios que están palatinizados o lingualizados o vestibularizados nos hagan el efecto de retener una mayor cantidad de microorganismos. Bueno, también esto me hace recordar otro factor que sería la caries, o sea, llevábamos 11, serían 12, 13, o sea, con trauma de oclusión y caries, ¿ok? Que ahorita al final también vamos a comentar acerca de ellos. Bueno, entonces, por ejemplo, en relación, bueno, esto sería apiñamiento dental. Es muy común que las personas no usan hilo dental. Nosotros deberíamos indicarles a los niños o a los papás de los niños o a los tutores que a partir de entre los 9 y los 11 años, dependiendo de la habilidad que tenga el paciente, ya debería de retirar los microorganismos interproximales, o sea, es decir, usar hilo dental, pero es muy común que los pacientes no utilicen hilo dental. Entre más juntos están los dientes, más apiñados, retienen una mayor cantidad de restos alimenticios, de materia alba, de biofilm, o sea, de placa microbiana, y posteriormente con las sales minerales de la saliva y del líquido crevicular se van a ir calcificando. Hemos comentado que se van a hacer sarro y al hacerse sarro vamos a tener problema porque también es otro irritante local, o sea, el cual no lo mencioné y ahorita me acabo de acordar que es otro irritante local. Ya normalmente lo expusieron en la clase de las 10 y de la 1, pero bueno, entonces aumentaríamos a 14 irritantes. Ahorita al final vamos a comentar también. Bueno, nos vamos al siguiente, al siguiente factor local que sería hábito ocupacional. Y aquí nosotros, por ejemplo, podemos pensar en las personas que trabajan, por ejemplo, como obreros en la industria, en empresas a donde fabrican el cloro, que también ahorita está tan de moda y que en los centros comerciales por la pandemia solamente dicen puede llevar 3 o en otros distribuidores pues, solamente vendemos de 3 a 5 litros, no más. Bueno, entonces el cloro a donde venden también ácido muriático, o sea, todo este tipo de sustancias o los que se dedican desafortunadamente a elaborar drogas como el cristal, que también, bueno, de manera ilícita, porque no, eso, el consumo de drogas no es lícito, entonces manejan muchas sustancias que son altamente mortales o que pueden corroer al organismo, que si son olidas o tomadas, o sea, el paciente inclusive, digo, la persona inclusive puede morir. Entonces aquí
nosotros hablaríamos de las personas que están trabajando en esa área, de los componentes que acabo de mencionar. Entonces, estos pacientes van a tener problemas de desmineralización de órganos dentarios, los dientes más susceptibles, la encía más susceptible, un periodonto, digamos, más inflamado. Cuando decimos susceptible es que también está más inflamado y receptivo para acumular microorganismos. Nos pasamos, no, perdón, antiguamente existían muchos oficios, como por ejemplo el ser zapatero, sigue existiendo, pero antes era más común, todo el mundo era muy común cuando una servidora o sus papás eran niños. Lo que hacíamos era bolear nuestros zapatos o mandar bolearlos, y entonces las personas que también estaban en eso con la cantidad de microorganismos, y es muy común. Yo ahorita estoy dando clase, ya me di cuenta que me toqué la cara como 3 veces o 4. Entonces, pues ellos al tener el calzado, están arreglando, es tan común que te rasques un ojo, que te rasques la cara, que te limpies la boca, o sea, que a lo mejor la ceja, alguna cosa. Y entonces también esos microorganismos iban, o sea, de los zapatos iban hacia cavidad bucal, y eso también nos podía originar infecciones en el periodonto. Bueno, y los zapateros también utilizaban clavos, era muy común que se los metieran a la boca y ahí los tuvieran y estuvieran ejerciendo presión, y esto podía hacer que hicieran trauma de oclusión, o sea, porque estaban haciendo palanca en determinados órganos dentarios que no deberían de hacer, al igual que, por ejemplo, las personas que se dedican a la costura o la alta costura, o sea, costureras o modistas. Antes era muy común que también tenían los alfileres y podían lastimarse el periodonto, y también dejaban la boca abierta por tener el alfiler, y eso hacía que se deshidratara el periodonto y que la encía también se pudiese inflamar. Por eso es que tomamos también como hábitos ocupacionales. Ahora, nos vamos a los otros hábitos que los habíamos dividido y los contamos aparte, que sería respirador bucal. El ser respirador bucal, como antes lo estaba mencionando, puede tener su origen por un patrón esquelético, o sea, es decir, se hereda la forma de los dientes, de la cara, del cuerpo de nuestros padres o abuelos, obviamente de alguienes que estamos heredando. Y entonces podemos tener nosotros la mordida abierta de manera natural, a lo mejor anterior, o tal vez un tratamiento inadecuado de ortodoncia dejó una mordida así, chueca, o sea, como lateralizada. O también podemos pensar en un paciente que estuvo tomando biberón. Recuerden que el biberón solamente se da hasta los 2 años máximo, pero hay papás que se lo dejan a sus hijos a los 5 o los 7 años. Entonces también ahí puede haber un gran problema, porque se pasó el tiempo en que hicieran oclusión, y eso se queda el paciente como respirador bucal. O hay pacientes que tienen obstruida la nariz, aunque aparentemente se les vea bonita, pero no están funcionando, o sea, los conductos nasales, y por eso tienen que ayudarse con la boca. Esto va a ser, hace un rato lo comentábamos, que el periodonto, o sea, la encía, el hueso, el ligamento, el cemento, aunque no los podemos ver todos, solamente estamos observando a la encía, que es el tejido que está por fuera, en su capa del epitelio oral externo específicamente. Bueno, entonces que la encía se deshidrate. Hemos comentado que si la encía se deshidrata es como un niño que no se está hidratando a tiempo, y entonces ahí el paciente se puede morir, alguien que no está hidratado a tiempo. Y acá pasa lo mismo, o sea, nosotros está deshidratada la encía porque el paciente está respirando con la boca, o sea, el ser respirador bucal, quiero que chequen, se considera desde ser así, ahí ya es respirador bucal, hasta estar, o sea, con la boca completamente abierta, ¿no? Entonces eso hace que se deshidraten las células de la encía, del hueso, del ligamento, y entren en estado de descomposición, de necrosis, y sean más susceptibles también, obviamente, antes de que se necrosen, a la inflamación. Bueno, o el contrario, que la encía también pueda crecer, o sea, por estar en ese proceso de deshidratación, la inflamación. Recuerden que vimos en la clase pasada que es uno de los primeros procesos que se dan en la patogenia de la enfermedad periodontal, o sea, para generar enfermedad periodontal. Bueno, pasamos a otro hábito que sería inadecuada odontología restauradora. Y bueno, aquí voy a pedirle a mi asistente que me preste unas imágenes. David,
Bueno, vamos a empezar a hablar de inadecuada odontología restauradora. Esto puede ser con relación a diferentes situaciones. Por ejemplo, eh, ¿me prestas tu cel para ver las radiografías? Por ejemplo, si nosotros vamos a cementar una prótesis, cuando decimos de prótesis estamos hablando desde una corona nada más, o sea, por ejemplo, una incrustación, o estamos hablando de un puente de 3 unidades, que es el mínimo, o sea, con el póntico, el diente postizo, o a lo mejor de 4 unidades, de 5 unidades, de más unidades, pues ya no es así como tan recomendable. Gracias. Bueno, antes les voy a mostrar acá, o sea, antes de que sigamos hablando, o sea, de cómo íbamos a cementar, estamos hablando de inadecuada odontología restauradora. Y aquí estamos observando radiografías en este paciente. Quiero que observen que el sellado para nada corresponde a un sellado adecuado. Entonces aquí lo que pasó es que, bueno, quien realizó esta incrustación o corona, llevó más allá de la unión cemento-esmalte. Obviamente no sondearon, que ese es uno de los grandes problemas, el no sondear. Y entonces, si ven, para nada hizo contacto. Esta restauración tiene muchos años y si observan, se hizo caries, obviamente. Hay sarro alrededor de esta prótesis y de la caries también. Aquí esta zona radiolúcida se observa sarro y entonces nos está generando putrefacción del hueso, de la encía, del ligamento, el cemento, que recuerdan que no lo podemos ver en condiciones normales, pero entonces tenemos aquí una inadecuada odontología restauradora. Obviamente que este paciente tiene una periodontitis avanzada generalizada, pero eso nos complica más. Y entonces vemos aquí otra imagen a donde está una endodoncia, un tratamiento de conductos que no está de forma adecuada elaborado. La obturación tiene espacios muertos. En algunos de ustedes que asistían a clases de manera continua, recuerden que hablamos, o sea, de los espacios muertos. Y entonces especialmente estamos viendo en estas 2 coronas totales el material desbordado, o sea, no está sellando. Obviamente aquí no vemos encía, pero eso nos va a generar que precisamente la encía se está inflamando, se están acumulando más microorganismos y hasta que después el hueso entra en estado de descomposición por la acumulación. Y bueno, con relación a la endodoncia, ni se diga, también este órgano dentario va a tener problemas y esto nos genera el hecho de que esté desbordado, más acumulación de microorganismos y enfermedad periodontal. Este paciente tiene una periodontitis también avanzada generalizada. Y vamos a... Ok, aquí está otra imagen. Y estamos observando aquí clásico, que yo espero que ustedes no lo hagan, chicos. Este es un puente, o sea, de 3 unidades y tiene endopostes. Lo mismo, la endodoncia, si observan, o sea, tiene espacios muertos, o sea, este espacio no quedó del todo obturado y aquí también les quedó demasiado corta. Esto va a dar problemas a largo plazo, o bueno, ni tan a largo, a corto plazo. Aquí también, bueno, pues no está al 100%, pero sirva esta imagen para ver aquí cómo no está sellando y entonces aquí se están involucrando, se están filtrando los microorganismos. Y por último, vamos a ver otra imagen a donde esto pareciera un sombrero, pues no de charro, pero sí un sombrero como tipo norteño. O sea, tenemos aquí igual un puente de 3 unidades. Quiero que vean cómo no está sellando. Aquí debería de pasar así, como en forma triangular. Aquí inclusive no sé si alcancen a ver el sarro que se está acumulando por debajo de esta restauración porque precisamente no está sellando, no nos tomamos la molestia de sellar. Y eso sin contar que no le estamos explicando al paciente que tiene que utilizar enhebrador de hilo, enhebrador de hilo con hilo dental para poder limpiar estas prótesis. Entonces, bueno, estas imágenes nos sirven también para checar que no están sellando, que están desbordadas las restauraciones, ¿ok? Entonces, bueno, esto es parte de la inadecuada odontología restauradora. Gracias.
Y otra parte importante, mencionábamos que, por ejemplo, si nosotros estamos colocando una prótesis, y es muy común que ahora están cementando con resina, con ionómeros, y entonces la dejan aquí desbordada. Si ustedes no pasan un enhebrador y el hilo dental aquí abajo para corroborar que realmente quede bien despejado, o sea, con relación a estos sectores interproximales donde están estos nichos, pues entonces prácticamente aquí queda empaquetada muchas veces la resina y no nos va a dejar tener una adecuada higiene. El paso de microorganismos no se va a poder dar, pero sí el estancamiento de microorganismos. Esto puede ser tanto en prótesis fijas de órganos dentarios temporales como en prótesis fijas de órganos dentarios permanentes. Entonces, el no sellar, como acabamos de ver en las radiografías anteriores, o en el momento de cementar, no pasar hilo dental o no tomar radiografías después de colocar incrustaciones, coronas, etcétera. O sea, eso daña mucho al periodonto, porque ahora es muy común que la resina, inclusive es la líquida, a lo mejor no la ven, es transparente y está todo aquí bañado y presionando al periodonto. O sea, como que la encía no puede respirar. Bueno, no es que realmente la encía respire, pero no puede tener la ventilación adecuada y la higiene que debería de tener. Si nosotros estamos pensando con relación, por ejemplo, a las prótesis removibles, supongamos que aquí hubiese una prótesis removible, que tenemos que saber, y bueno, también en las fijas, la proporción corona raíz, que hemos dicho que es 3:1, la ideal. Entonces, si no estamos viendo la carga de los ganchos, si va a haber ganchos, o esos puentes tan comunes que ahora es, bueno, no de ahora, desde hace como 15 años están tan de moda, que es el Valplas, que son, bueno, y que ya están pasando de moda porque no son adecuados, que están contraindicados en la enfermedad periodontal. Son clásicos esos puentes que tienen, que no tienen ganchos, que tienen el principio como de un guante que no se cae. Entonces son sumamente irritantes para el periodonto. Recuerden que las prótesis removibles se tienen que remover, se tienen que quitar, por eso lo estamos mencionando hacia el paciente. Y las prótesis fijas tienen que permanecer en boca, pero ambas se tienen que limpiar. Por ejemplo, las removibles, vamos nosotros a utilizar un cepillo especial, o sea, este es un hilo dental. Bueno, este sería el cepillo especial para limpiar prótesis removibles. Con este lado se limpian los ganchos y bueno, acá se limpia el pedazo de acrílico o los órganos dentarios, o si fuera una placa total, también aquí se limpia, y con esto se limpiarían las partes más anguladas o que están más escondidas. Pero la prótesis se debe de limpiar 3 veces al día, y el paciente no debe de dormir con prótesis porque si no está ejerciendo carga excesiva. Nosotros debemos de trabajar lo mejor posible cuando estamos haciendo una corona. Recuerden que si ustedes tienen que hacer un sellado subgingival, que me preocupan mucho los sellados subgingival, deben de sondear. Entonces va a ser 1, 2, 3 milímetros, y eso es sano siempre y cuando no sangre. Pero si está sangrando, no pueden elaborar una prótesis, no pueden tomar impresión no deben hacerlo hasta que el periodonto esté sano. Y si por ejemplo ustedes tienen que bajar 2 milímetros de sellado subgingival y sondean, tómense la molestia, chicos, de sondear. Si sondean y solamente mide 1 milímetro, o sea, no pueden ustedes fresar y violar el epitelio de unión, porque va a haber periodontitis. Ustedes estarían generando periodontitis. Lo que correspondería hacer ahí es un procedimiento quirúrgico que existe en periodoncia, que se conoce como alargamiento de corona o cirugía preprotésica, que es antes de la prótesis. Y bueno, obviamente no dejemos resinas desbordadas, amalgamas si se están colocando, si es por ejemplo una clase 2, colocar bien su banda matriz. Si estamos en odontopediatría, están colocando grapas, o sea, traten de no pellizcar, de morder la encía, de tenerla, o sea, lo más disponible posible. Y bueno, pedirle al paciente que después de estos procedimientos quirúrgicos, aunque quede adolorido, no quirúrgicos, protésicos, tiene que cepillarse para que pueda desinflamar, y que si sangra no se espante, tiene que seguir cepillando. Y bueno, vamos a pasar ahora a inadecuados tratamientos de ortodoncia. Y en este rubro nosotros dijimos que lo vamos a dividir en 2. Y
higiene por parte de, bueno, de quien sea, del paciente, o que el dentista, el ortodoncista le indique la higiene, y si el ortodoncista no le quiere indicar la higiene, lo tiene que mandar con el periodoncista. Nosotros los periodoncistas somos los que sabemos con relación a toda la higiene, y si no, bueno, con el estomatólogo de práctica general, que esperemos que él también sepa de higiene. Y el otro es fuerzas excesivas o tiempos demasiado cortos. Aquí lo dividimos en dos. Es decir, el paciente tiene que tener un cepillo especial. Estoy viendo, este es el cepillo especial. Para ortodoncia comentábamos que de las hileras que tiene, las de en medio son más cortas porque esas son las que van a alcanzar al bracket, y las de los lados, David, y las de los lados van a ser más largas porque esas son las que van a alcanzar al órgano dentario. Entonces nosotros tenemos que utilizar un cepillo especial para ortodoncia. También vamos a utilizar, me pasa el tipodonto de brackets y un cepillo, tenemos cepillo interdental, y debemos de utilizar también un cepillo interdental. El cepillo, gracias. Entonces, bueno, aquí ya está nuestro tipodonto con brackets. Entonces, nosotros también, aparte de que vamos a pedirle al paciente, bueno, que entreabra la boca, y la técnica de cepillado puede ser charters o también puede ser VAS, pero dijimos que VAS necesita un cepillo especial para los dientes, y bueno, el bracket se va a regresar cepillándolo de esta manera. Acá es a donde yo les muestro, si ven cómo entra el cepillo, y entonces alcanzan las cerdas cortas al bracket y las cerdas largas al diente, y los brackets exclusivamente son los únicos que se cepillan de esta manera. Los otros, bueno, pues van a ser en forma circular, y debemos de indicarle también al paciente que si está limpiando abajo, chequen en qué posición tengo el mango, o sea, va a introducir de esta manera su cepillo entre bracket y bracket, y si es superior, vean en qué posición está el mango, no aquí, porque aquí ya el paciente lo tiene, o aquí se le atraviesa la nariz, y entonces aquí nosotros tenemos la posición del cepillo, como tiene que entrar entre bracket y bracket, ¿ok? Y bueno, también con enhebrador y con hilo, o sea, podemos indicarle al paciente, pero ese es tema de otra clase, y tenemos que utilizar definitivamente siempre nuestro raspador de lengua, o sea, nosotros el raspador que ustedes quieran, pero tenemos que estar utilizando un raspador de lengua. Eso sería para indicarle la higiene específica. Si nosotros no lo estamos haciendo de esta manera, estamos fallando. El paciente va a acumular por lo menos 5 veces más cantidad de microorganismos que antes. Y también en el rubro, en el sentido de que tenemos que decirle que las citas tienen que ser cada mes, porque ya sabemos que el proceso de aposición y reabsorción del hueso, que se da de manera natural, tarda entre 28 y 30 días. Y las fuerzas no deben de ser excesivas antes de estos días, ni tampoco tan rápidas, porque de lo contrario no le damos tiempo a que se posicione el hueso nuevamente, ¿ok? Ahora nos vamos a pasar a quemaduras por agentes químicos. Aquí antes era muy común, en la época de tal vez de sus bisabuelos o abuelos, era muy común que la gente colocaba una aspirina, y en lugar de tomarla, la ponía directamente a donde tenía la caries, el dolor, adentro del diente, y claro que la pulpa se necrosaba, o sea, literal así como que reventaba, o se la ponía aquí en la mucosa, y entonces eso hacía que se quemara, que se irritara, saliera una úlcera, y entonces se quemara